Buenos días, mis amados. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Esto es un mandamiento para que el cristiano siga donde está y siga creciendo y conociendo a Dios y a Cristo, y siga adentrado en la palabra de Dios, siga adentrado en la vida de devoción, siga adentrado en la vida del estudio de la palabra de Dios, siga adentrado en hacer la voluntad de Dios, buscarla con diligencia y hacerla y obedecerla, porque es necesario saber lo que Dios quiere de nosotros, y sabiendo esto es necesario obedecer a lo que Dios quiere. Hay personas que Dios a través de la palabra le está inquietando porque hay cosas que deben hacer. Hay un vecino que usted debe visitar y llevarle la palabra de Dios y orar con él. Hay un familiar que está en la misma condición y situación y Dios está esperando que usted le hable de su evangelio para que se arrepienta y se salve. Y usted se pone cuando lo ve hablar de cualquier cosa menos del evangelio y de la salvación, que es lo más importante. En este mundo no hay nada que sea más importante. Y como esto es tan importante, usted sabe que la verdad y las cosas verdaderas que tienen que ver con Dios y con la Biblia, la gente no la quiere oír. ¿Y por qué no la quiere oír? Porque Satanás se encarga de que no la quieran oír, porque Satanás sabe que la única manera de que la gente se pueda arrepentir es escuchando el evangelio. No es escuchando hablar de los políticos, ni de los equipos de béisbol, ni de mucho menos. No, es del evangelio de Cristo, porque no fue ningún político, no fue el gobernador, no fue el alcalde, no fue el presidente, no fue el funcionario que murió en la cruz, fue Cristo. Y no simplemente porque Cristo murió, simplemente porque murió. No, Cristo murió porque fue determinado por Dios el Padre y Él quiso obedecer porque Él se entregó a sí mismo. No fue que Dios lo obligó, Él se entregó a sí mismo y Él dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. Y así mismo Él la puso y Él fue levantado de los muertos a tu favor y al mío. Entonces, ¿qué es lo que dice? Permanecer en mí. Esto es un llamado y esto está escrito en una manera imperativa. Esto no es una información, esto es un mandamiento. Hermano que me escucha, permaneced en mí. Lo que hemos creído debemos de permanecer. Y una de las cosas con las que los seres humanos tienen problemas es con permanecer, persistir, seguir haciendo. Estoy orando, pero me cansé de orar. Estoy estudiando un libro de la Biblia, pero me cansé y lo dejé. No, hermano, este es un nuevo año. Y en este nuevo año es necesario que nosotros seamos persistentes. ¿Y sabe por qué? Porque estamos mucho más cerca de la venida del Señor que aquel día en que creímos. Y yo sé que eso lo han hecho un refrán, porque la Biblia, Pedro habla de eso, de lo que dice la gente. Ustedes están hablando eso no se sabe cuántos años y no viene, pero ya te lo hemos explicado. El Señor no ha venido porque está esperando por ti que te convierta. El Señor está esperando que los que han de ser salvos sean salvos, porque eso es una promesa de Dios y la Biblia no rompe la promesa de Dios, porque la promesa de Dios es la palabra de Dios y están en la Biblia. Entonces permanece en mí y yo en vosotros. Y pone un ejemplo. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y esto es fácil de ver. Una mata de cacao, que ustedes la conocen, la mayoría de los que me escuchan, una mata de cacao echa la mazorca de cacao en las ramas. Si usted quiere ver si esto que dice la Biblia es verdad, corte una rama y déjela ahí cortada cerca del tronco ahí, pero está cortada, a ver si en la cosecha esa rama va a dar fruto. No, va a estar seca. Va a estar seca. Mire lo que es la Biblia. Así mismo es el creyente que hace creer que es creyente y no es creyente. Si usted no es creyente, si usted es un asistente a la iglesia, si usted es un radio escucha, si usted es un mensaje escucha, es decir, usted escucha mensaje y lee mensaje,
pero usted no es creyente, debe ser creyente porque se va a secar. Y en el momento que venga el Señor y lo encuentre seco, hasta ahí llegó. Entrega tu vida al Señor, pegado a Dios, a través de Cristo, a través de su palabra, para que el día del Señor, porque el día del Señor viene, encuentre hijos que son verdaderamente hijos, porque esos son los que se van con Él, los hijos. Dios te bendiga en este día.